En este video daremos algunos ejemplos de cómo la operación integrada de vía de señalización es esencial para regular el tiempo y espacio de los procesos que colectivamente e integradamente ocurren durante la gastrulación. En videos anteriores, analizando esquemas como este, habíamos planteado que durante el proceso de derivación de ejes que ocurren en forma previa a la gastrulación e incluso durante la gastrulación, hay varias vías de señalización que, actuando integradamente, participan en este proceso de derivación por un lado y de instalación del futuro eje cefalocaudal. De entre esas moléculas mencionamos las que integran las vías de señalización del BMP nodal BNT3 en la región caudal y otras en la región cefálica. Recordamos también que en esta región se producen fenómenos de sincronización que dependen de BNT, que hacen que los genes Hox en forma secuencial en tiempo y espacio se vayan expresando y participen en el inicio de la gastrulación. Esta diapositiva muestra que una vez iniciada la gastrulación, vale decir, formado el surco primitivo, el nodo primitivo, y luego los procesos de invaginación e ingreso, durante ese periodo de tiempo, ciertas moléculas que se expresaban solamente en la región caudal ahora realizan una expresión a lo largo de el surco primitivo, desde su extremo caudal hacia su extremo cefálico. Entre ellos, aquí se ilustran los factores de crecimiento se ilustran los factores de transcripción que pertenecen a la vía del BNT. La vía del BNT es la misma que inicia en este punto, en esta región caudal. Recuerden la expresión de los factores de transcripción Hox. Durante el proceso, repetimos, durante el proceso de invaginación e ingreso, a lo largo del surco primitivo se expresan estos mismos factores de transcripción y algunas moléculas señal, como por ejemplo BNT y los factores, algunos miembros de la familia de factores de transcripción que son activadores de fibroblastos. Esta diapositiva ya conocida muestra cómo en un estado que representa un momento en que ya se inicia la gastrulación, decíamos, en esta región que está ocupada por territorios presuntivos de tejidos no embrionarios, se activan varias moléculas de señalización, varias vías de señalización. Aquí también se inicia la transcripción de los factores de transcripción Hox y luego se extienden gradualmente hacia el centro del disco embrionario en donde se constituye el organizador. A lo largo una vez que se inicia la gastrulación, vale decir, se inician los procesos de convergencia, invaginación, ingreso, etc., a lo largo de esta línea que va desde este punto hasta este punto, vale decir, desde el organizador y toda la línea primitiva, se mantiene una alta expresión de varios factores de transcripción. En este video pretendemos dar un ejemplo de esos y nos referiremos a las interacciones que existen en los factores de crecimiento fibroblásticos y la vía de señalización del BNT. La vía de señalización del BNT es la que específicamente regula el ingreso, pero es coadyuvada o es reforzada o potenciada por la vía del factor de crecimiento fibroblástico. Esta diapositiva muestra que un elemento central en el proceso de la gastrulación, ya que a partir de una hoja embrionaria única, el epiblasto pregastrular, se deben formar 3, lo que implica que 2 de esas poblaciones, el territorio presuntivo del endodermo y el territorio presuntivo del mesodermo, deben dejar la hoja epitelial y pasar, en el primer caso, para el caso del endodermo, pasar a la hoja ventral y para el caso del mesodermo a la hoja media. Este proceso requiere que las células abandonen este epitelio e ingresen a esta cavidad que representa futuro mesodermo, por lo cual este proceso es un ejemplo típico de transición epitelio-mesenquimática, que implica cambios en una buena cantidad de moléculas que sirven para la adhesividad celular especial que tienen las células epiteliales. Entre esas moléculas participan, por ejemplo, las caderinas. También se deben expresar moléculas que degradan la matriz
componentes que degradan la matriz extracelular, y entre los componentes de la matriz extracelular, las enzimas que degradan la membrana basal que separa al compartimiento epitelial del futuro compartimiento mesenquimático. Este proceso de transición epitelio-mesenquimática está regulada por varias moléculas. Repetimos, entre ellas cumplen un rol central los factores de transcripción que dependen de la vía de señalización del BNT, tales como por ejemplo el factor de transcripción llamado BRACURI y otros que se llaman TB, y a continuación le sigue un número, como TB6, por ejemplo. Explicaremos en siguientes diapositivas cómo ocurre este proceso de integración de dos vías en un comportamiento celular que se ejecuta con la participación de ambas. El texto contenido en esta diapositiva sirve para reforzar y recordar los elementos que mencionábamos. En la región del organizador y sus cercanías se expresan varias vías de señalización. Aquí se ilustran algunas de ellas. Como ejemplo, analizaremos las interacciones entre estas dos vías, la del BNT y del factor de crecimiento fibroblástico. Decíamos que en el fondo del surco, a lo largo de toda su longitud, se produce un fenómeno de transición epitelio-mesenquimática. En este proceso es esencial la activación de los factores de transcripción que son blanco de la vía del BNT, como BRACURI y TBX6. Decíamos que durante la gastrulación, las vías del factor de crecimiento fibroblástico y de BNT expresan una alta expresión y un grado alto de activación a lo largo del surco primitivo. Aquí, en este párrafo, se señalan algunos otros fenómenos en los que participan como fenómenos determinantes BRACURI y TBX6. En este caso solamente nos estamos refiriendo a sus funciones en cuanto a la producción de la transición epitelio-mesenquimática requerida como condición esencial para el ingreso y en consecuencia la formación de las tres capas. La hipótesis que vamos a desarrollar en realidad ya es un modelo que tiene demostraciones experimentales. El modelo, digamos, propone que la vía del factor de crecimiento fibroblástico participa en la especificación del carácter mesodérmico de las células que ingresan a través del surco primitivo, regulando positivamente la expresión de estos factores, que son factores de transcripción, que son genes blancos de la vía del BNT. Esto es necesario como un paso previo a la determinación de las células en sentido mesodérmico. Esta diapositiva solo ilustra una representación simplificada del modelo. Para entender con precisión los procesos señalados en este diagrama de flujos, conviene que el alumno estudie antes cómo operan las vías de señalización del factor de crecimiento fibroblástico y cómo opera la vía de señalización del BNT, especialmente la vía denominada canónica, que también se llama del BNT barra beta-catenina, porque la beta-catenina es esencial para un buen funcionamiento de la vía de señalización del BNT. Es necesario que haya un pool abundante de beta-cat o un pool apropiado de beta-catenina en el citoplasma de las células para que el sistema del BNT funcione apropiadamente. Pero la beta-catenina se relaciona con algunas proteínas que forman parte de los complejos de unión, como las caderinas. Por lo cual, modificando la concentración de esta o la expresión de la proteína E-caderina en las células epiteliales, se puede regular de algún modo la concentración del pool libre de beta-catenina necesario para que la vía del BNT funcione apropiadamente. El modelo, como ven acá arriba, dice: miembros de la familia del BNT se basa en los siguientes hechos. Se sabe que miembros de la familia del factor de crecimiento fibroblástico se expresan a lo largo de estos, principalmente. Se expresan a lo largo de la línea media y surco primitivos, y que son necesarios para que se produzcan la transición epitelio-mesenquimática que posibilita el ingreso de las células al compartimiento mesenquimático o mesodérmico. ¿En qué se basa esto? Se basa, esto es una comprobación experimental, se basa en que la ausencia de actividad de ambos factores, estos dos factores de crecimiento fibroblástico, impiden el ingreso
pero el ingreso depende de BNT. El modelo propone lo siguiente, que en presencia de una apropiada cantidad de factores de transcripción 8 se activa el factor de transcripción, factor de crecimiento fibroblástico. Perdón, en presencia de una buena cantidad de factor de crecimiento fibroblástico 8 se activan ambos. Y que ambos, sobre todo el 4, estimula a un tipo particular de receptores que poseen los factores de crecimiento fibroblástico. Específicamente se menciona a este que se denomina factor de crecimiento, perdón, receptor 1 del factor de crecimiento fibroblástico. La activación de este factor produce, de algún modo, la activación del factor de transcripción, este factor de transcripción, SNAIL, que, a su vez, inhibe la expresión de los genes codificantes de E-caderina, que son componentes esenciales de los complejos de unión que mantienen unidas entre sí a las células epiteliales. De modo que la eliminación o la disminución de la actividad transcripcional de estos genes y la disminución de E-caderina facilita el desagregado de los complejos de unión y en consecuencia facilita la producción de la transición epitelio-mesenquimática. La disminución de la E-caderina, a su vez, como la E-caderina es una proteína que secuestra o retiene beta-catenina en los complejos de unión, la disminución de la E-caderina posibilita aumentar el pool de beta-catenina libre en el citoplasma. De modo tal que en estas células del surco, si ya se ha producido ese fenómeno, a continuación la molécula señal BNT3 puede activar a sus receptores y sus receptores, con una buena disponibilidad de beta-catenina, producir una activación eficiente de la vía que lleva a la activación de genes blancos de la vía del BNT3. Entre ellos, BRCA y, como ven acá indirectamente, TBX6. De modo que la activación de la vía del factor de crecimiento fibroblástico sirve para regular positivamente a la vía del BNT, de modo que se produzca de modo efectivo la activación de los genes blancos de la vía del BNT y de esa forma garantizar la ocurrencia de la invaginación y el ingreso. Este es un ejemplo para el cual existe un modelo disponible en base a constataciones experimentales. Es un ejemplo de cómo las vías de señalización que operan durante la gastrulación actúan sincronizada e integradamente.